Ahora estamos en la parte práctica de prueba triaxial. En este caso iniciaremos con un problema para el caso de consolidado drenado. Es el siguiente: 1.22. Una prueba triaxial consolidada drenada en una arcilla normalmente consolidada produce los siguientes resultados. La presión de confinamiento global, que es el sigma' 3, es igual a 138, y el esfuerzo axial agregado a la falla es igual a 276. Determinen los parámetros de la resistencia del corte, o sea, el ángulo de fricción y la cohesión aparente. Ya iniciamos en datos. Tenemos un suelo que es una arcilla normalmente consolidada y solo hay una prueba, entonces aquí le vamos a colocar 138 y aquí sería 138 más 276, sería 414. No tenemos una prueba 2. Recuerden que para arcillas normalmente consolidadas C' o la cohesión es igual a 0. Entonces, usando esta ecuación, como C' es 0, solo necesitaríamos una prueba y con eso hallaríamos los parámetros. Bueno, C' ya es 0, ¿no? En este caso hallaríamos el ángulo de fricción. En caso C' sea diferente a 0, es decir, que aquí el suelo esté en otros, entonces sí necesitaríamos los valores aquí. Ahora el problema ya está resuelto, pero quería explicarles lo que es la parte gráfica. Esto lo voy a mover por aquí. Ya, en la parte gráfica, primero tenemos la envolvente de falla. Estos valores son automáticos, no debemos de agregar nada, a menos que quieras que inicie la recta, la envolvente de falla inicie en un valor negativo. Ahí sí cambiarías esto, pero yo normalmente lo pongo en 0. Luego nos aparece la ubicación de semicircunferencias o los círculos de Mohr, que para este caso solo hay una prueba, entonces tendríamos la prueba 1, que es esta que está en rojo, y aquí se prueba 1, y ya se ubicó automáticamente y ya está graficado, ¿no? En caso tú quieras agregar un nuevo círculo de Mohr, tendrías que insertar un diámetro, ¿no? Esto está según el diámetro que quieran insertar. El diámetro es igual a la diferencia del esfuerzo principal mayor menos el menor. Por ejemplo, yo le pongo 200 y se grafica acá. Para el caso de 200, en este envolvente de falla, el esfuerzo principal menor sería 100 y el mayor sería 300. Lo pueden hallar así, ¿no? Este sería el centro, 200 menos 100 y también 200 más 100. Por eso sale 100 y 300. Y estos son valores automáticos que nos ayudan a graficar esto. Son valores para el gráfico. Bueno, eso sería todo. Ahora pasemos al siguiente ejemplo, que es el 1.23 y 24, que está aquí. Dice: los siguientes son los resultados de dos pruebas triaxiales consolidadas drenadas en una arcilla. La prueba 1 nos da los siguientes valores. El suelo no nos da, entonces serían otros. Nos dan 82.8 y 165.6. Aquí nos dan 329.2 y 5586. Listo, en cálculo automáticamente sería la cohesión, que es casi 30, el ángulo de fricción efectiva, que es 28 grados, y en gráficos, como les dije, aquí inicia en 0, acá está. Esto lo voy a mover. Aquí está la envolvente de falla, que es la de negro, la ubicación de los círculos de Mohr, la prueba 1 y prueba 2 en este caso. Prueba 1 es la de rojo y prueba 2 es la de azul. Y en caso quieran agregar uno nuevo,
Ya saben, aquí le puedes colocar un diámetro, en este caso digamos 500, y ya se graficó. Para hallar sus esfuerzos principales tendrías que, eso me olvidé de agregar, tendrías que hacer el centro menos el radio y el centro más el radio. Este sería el menor y este el mayor. Y eso sería todo. Ahora pasemos al ejemplo 1.24, que es el siguiente. Ya este caso sería para consolidado no drenado. Dice: una prueba triaxial consolidada no drenada se efectúa en una arcilla saturada normalmente consolidada. Los resultados son los siguientes. Me dan solo de una prueba y también me dan la presión de agua de poro. Acá sí es necesario la presión de agua de poro. Determinar los parámetros para el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo. Ya, iniciamos con esto que es normalmente consolidado. Aquí ya se puso C es 0 y aquí también. En todos está dividido entre esfuerzos totales y efectivos. Y iniciamos colocando los esfuerzos totales, que serían los datos que nos dan 89.7 y aquí es 220.8. y la presión de agua de poro sería 37.95. Ya hallaríamos los esfuerzos efectivos. Pasamos a cálculos. Los esfuerzos totales, diré los parámetros, serían 25 en ángulo de fricción y la cohesión sería 0. Acá también en el esfuerzo efectivo sería 0, el ángulo de fricción efectivo sería 34 grados y eso se halla con estas ecuaciones. Ahora esto lo voy a mover. Ahora aquí en gráficos, igual que los anteriores ejemplos, iniciamos con 0, lo demás es automático. Aquí también le he puesto lo que se utiliza, las fórmulas que se utilizan o lo que se toma en cuenta, ¿no?, en estos casos. Y aquí, para que se comprenda un poco mejor, igualé la ecuación de la recta a la ecuación del envolvente de falla, tanto en totales como en efectivos. Y aquí en esfuerzo total, la prueba 1 se ubica solo, y en esfuerzos efectivos también. En gráficos obtenemos lo siguiente: los que están punteados serían los efectivos, tanto la envolvente y los círculos de Mohr, y los que son continuos son los esfuerzos totales, envolvente de falla total, que es esto, y la prueba 1, que es esto, total. Ahora, si quieren agregar nuevos, aquí le podrías poner, digamos, 300 y acá 250, no, 500, y se grafican aquí. En efectivos es este grande y en totales sería el de acá. Le voy a bajar el diámetro le bajé a 90 y 30 y se grafican acá, ¿no? Aquí está el de 30 y el de 90 debe ser este. A ver, aquí están. Prueba 3, prueba 3, aunque aquí deberían de decir nuevo. Lo voy a cambiar. Listo, aquí el nuevo sería el de verde y el de color cian sería el nuevo efectivo. Listo, eso sería todo. Ahora pasemos al ejemplo 1.25, que es el siguiente. Nos dicen que esto sería en el caso de consolidado no drenado. Una arcilla normalmente consolidada tiene de ángulo de fricción 20 y 28. Aquí le vamos a colocar normalmente consolidado. En efectivo tiene 28 y en total tiene 20 y 28. Si una prueba consolidada no drenada se efectúa en esta arcilla con una presión global de
148.35. ¿Cuál sería la magnitud del esfuerzo principal mayor y la presión de agua de poro? Como recordarán, en consolidada no drenada está dividido por totales y efectivos. Ya pusimos los ángulos y necesitamos este valor que es 148.35. Ya aquí automáticamente se puso en 0 y con estos valores se puede calcular estas tangentes. Con esta ecuación aquí sería 0 y aquí tendríamos un valor y el sigma prima 1 y sigma prima 3. Lo que nos pide hallar sería el sigma prima 1, que lo podríamos calcular con este valor, ¿no? Y obtenemos esto. También nos pide la presión de poro del agua, el cual se puede calcular de dos maneras. El primero sería hallando el esfuerzo efectivo, y como ya tenemos los esfuerzos totales, los restamos y ya saldría. Y eso lo podríamos hallar usando esta ecuación que nos dice que la resta de los totales es igual a la resta de los efectivos. Eso sale de aquí. Esto sería el sigma prim y el sigma 1 menos UF, y acá el sigma 3 menos UF, y acá están los efectivos. Si restamos estas dos ecuaciones nos va a salir esta expresión, y así podríamos hallar estos valores, ¿no? Y también con ayuda de esta ecuación. El segundo método sería tanteando estos valores, y es el que voy a utilizar. Para ese caso usaremos esto. Primero nos dice que el suelo es una arcilla normalmente consolidada y tenemos esfuerzos totales. En este caso sería 148.35 y 302.58. Listo, ahora el ángulo de fricción en totales es 20 y en efectivos 28. Entonces vamos a tantear este valor hasta que obtengamos 28 de ángulo de fricción efectivo. Aquí ya tenemos en totales 20, en efectivo tenemos 20. A ver si le damos 10, va a cambiar. Tiene que darnos 28, 50, 60, 67, 65, 63, 62, 61.5, 61, 61.7. Lo voy a poner 61. Ya, en 61.2 nos da el ángulo de fricción. Entonces así hallaría el valor de la presión de agua de poro, que sería 61.2 kN por metro cuadrado. Lo colocaría aquí, 61.2, y listo. Eso sería todo. Y aquí están las gráficas, ¿no? Prueba efectiva 1 y la prueba 1 también. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.